Buenas tardes, soy la doctora Carolina Álvarez, a cargo de la Subcomisión de Anestesia Obstétrica de ARBA, y en esta oportunidad les voy a dar la bienvenida al webinar con expertos nacionales e internacionales. En esta oportunidad, el doctor Andrés Méndez Cornejo, quien está a cargo de la anestesia y la analgesia obstétrica en la Clínica Universitaria Reina Fabiola en Córdoba, nos dará su disertación. Yo estoy muy agradecida con su participación, el entusiasmo profesional que ha presentado frente a esta convocatoria, y les deseo a todos los oyentes que les sea de amplia utilidad en el manejo de la analgesia de conducción de parto frente a sus pacientes obstétricas. Todos los contenidos que se desarrollarán podrán ser evacuados si hay alguna duda o cuestionamiento por vía mail, y les damos la bienvenida al doctor Andrés Méndez Cornejo, muy agradecida con su participación, con ustedes, el doctor Cornejo. Bueno, muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. El tema, como dijo Carolina, es analgesia del parto. Les quiero contar nuestra experiencia después de muchos años de hacer analgesia del parto, transmitir lo que nosotros hacemos. Bueno, como dijo Carolina, yo estoy en la ciudad de Córdoba, trabajo en la Clínica Universitaria Reina Fabiola y vamos a avanzar con el tema. Bueno, en cuanto a la tabla de contenidos, lo primero es conocer cómo afecta la analgesia obstétrica a los resultados maternos y fetales, por qué debo hacer analgesia para el trabajo del parto, conocer las diferentes técnicas de analgesia obstétrica. Les voy a presentar nuestro protocolo de analgesia epidural controlada, continua controlada por la paciente. Les voy a hablar un poquito de los bolos intermitentes epidurales programados, que es lo que se está haciendo hoy en el exterior. No tenemos esta tecnología, pero les voy a contar. Y bueno, ¿qué va a ser lo importante para llevarse a casa? La analgesia obstétrica es en la actualidad una práctica solicitada cada vez con mayor frecuencia por nuestros pacientes. Nosotros, a lo largo de todos estos años, ya llevamos 20 años haciendo analgesia para el trabajo parto, en la cual empezamos haciendo un tipo de analgesia, nos llevó varios años la curva de aprendizaje, hasta lo que hoy hacemos, que es distinto a aquello que hacíamos cuando comenzamos. Lo que sí tuvimos un crecimiento en el número de analgesias a lo largo de los años, que se ha sostenido, dejó de crecer desde el año 2018 hasta la actualidad. Un poco tiene que ver con la disminución de la natalidad, bueno, pero también tuvimos la pandemia y todo, pero en la actualidad lo que sí, las pacientes cada vez están más informadas con todas las redes sociales y todo el acceso a la información. Por lo tanto, los pacientes solicitan cada vez más esta técnica analgésica. Es una realidad esto, la ley del parto respetado. Tengo entendido que en Buenos Aires las pacientes reclaman o vienen con este derecho ganado, que es la ley de parto respetado o parto humanizado. Nosotros en nuestra ciudad no tenemos todavía este inconveniente, digamos, en las maternidades, sobre todo de los hospitales públicos, no se hace analgesia, o se hace muy poco, y por ahora mm, no han experimentado esta situación de que la paciente venga exigiendo un derecho sobre la analgesia. Pero para mí es algo que acá en Córdoba se nos viene. Yo sé que para ustedes tengo entendido que en algunas maternidades es una realidad. Entonces, esto es lo que se viene. También nos encontramos con esto, lo que se llama el parto mínimamente intervenido. En las instituciones o en algunas instituciones que tienen o pregonan esto, entre ellas la institución en la que trabajo les brindan esta posibilidad a los pacientes. Esto es como que vende todo lo que es el trabajo de parto y demás. Y ellos lo venden como que el parto
pueden hacer que la paciente lo lleve con un proceso fisiológico, pues le dan la opción de una mínima intervención invasiva y también técnicas analgésicas alternativas. La verdad que la paciente, como vemos ahí, se sienta sobre una pelota, cursa parte de su trabajo parto inmersa en un jacuzzi, se cuelga con una tela, bueno, todo eso como que ayuda, pero llega un punto en que nos terminan llamando porque lo que le soluciona el dolor de trabajo parto, sin duda, es lo que hacemos nosotros. Pero también esto es una realidad. Bueno, para introducirnos un poquito en con qué frecuencia se hace la analgesia del parto en otros países, bueno, en Estados Unidos un 65%, en Reino Unido 33%, Japón 5%, me sorprendió eso. Y después hay países, por ejemplo, que están geográficamente cercanos y que tienen características similares, tienen esta disparidad en el porcentaje de analgesia del parto, como puede ser Bélgica un 74%, que es muy alto, y Holanda entre un 5 y un 38%. Ahora yo les quiero contar que en el año 2019 yo hice una encuesta llamando a todos los servicios de anestesia donde se realizaban o había actividad obstétrica, tanto público como privado, y obtuve estos porcentajes. Cuando yo tomaba todas las instituciones, hablo de Ciudad de Córdoba 2019, todas las instituciones, tanto públicas como privadas, es decir, principalmente las 3 maternidades públicas que tenemos en la Ciudad de Córdoba, más todas las clínicas y hospitales privados, solo en un 19% se realizaban analgesia. Ese sería nuestro porcentaje. Ahora, si tomamos solo la actividad privada, ¿sí? Porque me explicaron que en el hospital público no se hace casi nada, solo con alguna analgesia peridural con fines formativos, cuando rotan los residentes, pero en general no se hace nada. En cambio, la actividad privada, cuando tomamos solo las instituciones privadas, representa un 40%. Tal vez esto lo podremos extrapolar al resto de la Argentina, no lo sé, pero estos son nuestros porcentajes. Aún hoy sigue siendo el gold estándar en el tratamiento del dolor de trabajo parto, la analgesia peridural continua con catéter. La analgesia peridural continua controlada por el paciente, hoy es lo que se sugiere, aún esta publicación está vigente, no ha salido un nuevo Task Force, es decir, en el Task Force se sugiere, ¿sí?, la utilización de analgesia epidural continua controlada por el paciente, porque es una técnica de mantenimiento de analgesia flexible, efectiva, está demostrado que reduce las dosis o el consumo de anestésicos locales, y eso puede ser utilizado tanto con infusión de base, ¿sí? O puede ser con o sin infusión de base. Normalmente la sugerencia con la cual se obtiene mejor resultado es con una infusión de base. Bueno, ¿y por qué debo hacer analgesia para el trabajo de parto nosotros como anestesiólogos? Primero, parece algo tan obvio, pero tenemos la herramienta para poder calmar el dolor específicamente en el trabajo de parto. Y es efectiva, lo logramos. Nosotros le decimos al paciente que podemos hacer que ella pueda disfrutar del trabajo de parto. Y se logra. Cuando decimos de parto humanizado y toda esta frase, nosotros creemos que no hay nada más humanizado que poder calmarle el dolor a un paciente, sobre todo este tipo de dolor que es muy particular, que sabemos que es un dolor intenso, en un 70% de los pacientes primigestas lo refieren como severo, es el paradigma del dolor agudo. Bueno, y nosotros tenemos la herramienta como anestesiólogo. Como sabemos, y esto
analgesia del parto se hace hace muchísimos años, no es algo nuevo. Es un procedimiento que ha demostrado seguridad a lo largo de todos estos años. Es un procedimiento seguro, las complicaciones son muy bajas. Otra cosa es que si nosotros como servicio de anestesiología podemos brindar esto, bueno, yo lo veo como una posibilidad de jerarquizar tu servicio y brindar un servicio de calidad. También para un servicio, incorporar o poner en marcha una unidad de analgesia obstétrica, por ejemplo, o sea, brindar esta herramienta, nos genera un tipo de anestesia fuera del quirófano. Lo que normalmente hacemos nosotros, que nuestro trabajo principal está en quirófano, bueno, nos da la posibilidad de generar anestesias, analgesias en este caso, fuera de quirófano. Y eso nos genera ingresos extra, particularmente en nuestro servicio, representa un porcentaje importante de todos nuestros ingresos. Bueno, pero hay muchas discusiones sobre el tema de la analgesia obstétrica, ya sea por los médicos obstetras, por los neonatólogos, por los mismos anestesiólogos, por los pacientes, por los familiares de los pacientes, por la historia. Bueno, hay muchos mitos relacionados a la analgesia. Pero bueno, estos son como las principales discusiones, en qué momento vamos a realizar la analgesia. Ya es indiscutido, hay muchas publicaciones que hablan que se puede hacer en cualquier momento. Yo escuché decir, no, al principio no se puede, es conveniente que esté avanzado el trabajo parto, o hemos escuchado también, no, al final cortalo porque es mejor para que haga mejor los pujos. Bueno, no, está totalmente comprobado que se puede hacer con muy poca dilatación, con una dilatación si quieren, mientras el paciente esté en trabajo de parto y lo solicite, no hay ningún problema de hacerlo con baja dilatación, eso no va a cambiar los resultados. ¿Prolonga el trabajo de parto? Tampoco, hay muchas publicaciones que se habla específicamente de esto, sobre todo con las nuevas técnicas analgésicas y con la nueva utilización de anestésico local en concentraciones bajas, no afecta el tiempo. El parto va a terminar con forceps, a veces es una afirmación, ya eso lo vamos a hablar, lo voy a mostrar con un paper, con un artículo, al igual que tal vez lo que más nos preocupa es si afecta o no al neonato, le preocupa a la mamá, nos preocupa a nosotros, le preocupa a todo el mundo, ya también es un tema que lo vamos a tocar aparte. Aumenta la posibilidad de cesárea. Bueno, este es otro tema que es clave también en relación a que te dicen, no, va a terminar en cesárea. ¿Sí? Bueno, tiene varios factores a tener en cuenta, ahora se los voy a contar también. Afectación de los pujos, bueno, no le va a afectar los pujos para nada. Em, nosotros particularmente a las pacientes que tienen esa preocupación, le decimos que si han pasado determinada cantidad de horas por algún efecto acumulativo, va a dejar de sentir las contracciones, pero en el momento en que sea necesario hacer los pujos, los va a poder hacer sin ningún problema. Y los pujos van a ser guiados. Nosotros le decimos que va a haber un ayudante del médico obstetra y le va a decir cuándo tiene contracción y lo va a poder hacer perfectamente. Retención urinaria, bueno, eso está en duda. Hay bastantes publicaciones que sí dan como algo concreto, afirmativo, que la analgesia peridural continua provoca retención urinaria. Nosotros le explicamos al paciente que al principio puede llegar a orinar una chata, pero en realidad superada la segunda o tercera hora es muy probable que pierda el deseo de orinar y entonces lo que le explicamos que la obstetra cuando va a hacer el tacto, en alguno de los tactos que le va a hacer a lo largo del trabajo parto, le va a colocar una sonda, va a evacuar la vejiga y esa colocación de sonda no le va a doler para nada, el paciente lo entiende perfectamente, así que no hay inconvenientes. Entonces, ¿cuáles son las principales controversias? Bueno, los efectos sobre el feto, el índice cesárea y el parto instrumentado. La mayoría de los artículos y publicaciones toman en cuenta estos tres puntos cada vez que
hacen estudios, entonces la mayoría de los estudios lo informan. Bueno, este es un estudio, un artículo grande, una revisión de mayo del 2018 de 11.000 pacientes, en la cual se comparaba eh, epidural versus no epidural o no analgesia en el parto de trabajo parto. Concluyó con respecto a los efectos sobre el neonato es que la analgesia epidural no, parece no tener efectos sobre el estado neonatal, y esto se determinaba por el test de Apgar y se tenían en cuenta las internaciones en las UTI, en las NEO, en las UTI de NEO. Esto en relación a si afecta o no la cesárea, bueno, este es también un artículo de revisión, es una publicación de una revista de ginecobstetricia, por eso se los pongo acá para ustedes, que son por ahí los que más en duda ponen esto, y concluye, ¿sí? Es un artículo del 2022, concluye que la analgesia epidural no aumenta el riesgo de cesárea. Esto es repetido, por supuesto, en varios tipos de revisiones, o sea, no hay duda sobre esto. Y la utilización de force hay algo muy particular. Este es también un artículo de revisión del julio de 2018 de Anesthesiology, en la cual se descubrió algo, también enrolaron a muchos pacientes y muchos estudios, pero descubrieron que en los estudios más recientes, es decir, aquellos que eran publicaciones después del 2005, ¿sí? Porque nosotros antes del 2005 sabíamos que, las publicaciones decían que sí aumenta el índice de forceps, ¿sí? Después del 2005, ¿sí? Sugieren que las nuevas técnicas de analgesia epidural no incrementen el número de partos instrumentados. ¿Y esto por qué? Porque a partir del 2005 aparecieron publicaciones en las cuales ya se cambiaba la concentración utilizada de anestésicos locales y junto con las técnicas de mantenimiento. Entonces, eso hizo que se modificara y que los resultados cambiaron y ya se sabe que es bueno y me parece correcto que el obstetra que trabaje con ustedes sepa y maneje la utilización de forceps, pero hoy se sabe que la analgesia epidural no aumenta el número de partos instrumentados. En cuanto al parto vaginal instrumentado, el bloqueo motor perineal es un punto clave, porque si se disminuye el tono del piso pelviano, esto impide la correcta rotación del feto. Entonces, es clave la utilización de concentraciones bajas de anestésicos locales, llámese ropivacaína, desde un rango de 0,1 a 0,2%. Hoy, si ustedes me preguntan, yo les tengo que decir que para mí la concentración ideal es 0,15% ropivacaína. Eso es lo que utilizamos nosotros en este momento. Y bupivacaína hablamos de 0,1%. Cuando los estudios anteriores al 2005 utilizaban concentraciones de bupivacaína elevadas, entonces era lo que hacía que aumentaran los partos instrumentales. Si tenemos que elegir un anestésico local, elegiríamos ropivacaína, que tiene menor bloqueo motor. Lo que dijimos esto, hay que tener en cuenta que cada vez hay menos obstetras formados en el uso de forceps, y está bueno que estén formados en eso. Y en cuanto al mantenimiento de analgesia, hoy hay algo que se llama los bolos epidurales intermitentes programados, y lo que hacemos nosotros, la analgesia epidural continua controlada por el paciente. Entonces, tenemos por un lado las infusiones continuas, que es lo que mayormente se hace en todos lados en nuestro país, versus estas dos técnicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las infusiones continuas? Las infusiones continuas lo que hacen es provocar mayor bloqueo motor. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, si tomamos esto como si fuera la motoneurona, cuando comenzamos la infusión continua, digamos, la mayoría hace lo mismo, es un bolo inicial,
y comienza la infusión continua. Bueno, entonces aumenta la concentración extraneural, o por fuera, digamos, de la motoneurona, y por una diferencia de concentración difunde a nivel intraneural. Esto, a lo largo del tiempo, hace que se iguale la concentración con tanto intraneural como extraneural y se mantenga así a lo largo del tiempo y termine provocando un bloqueo motor. ¿Y qué pasa con bolos intermitentes? Tomemos bolos intermitentes, pueden ser manuales, aquel que va con la jeringa y administra, o bien esta técnica que es automática y vienen determinadas bombas con tecnología que permiten hacerlo en forma automática e intermitente. Bueno, entonces los bolos, ¿qué sucede con los bolos? Bueno, se hace el bolo, tenemos de nuevo la motoneurona, se hace el bolo, aumenta la concentración extraneural, por una diferencia de concentración difunde a nivel intraneural, aumenta la concentración, sigue aumentando la concentración hasta que llega a una igualdad. ¿Y qué pasa? Como no hay infusión continua, de esta manera comienza a disminuir la concentración extraneural hasta que, digamos, siempre estamos en una ventana terapéutica, vamos a estar dentro de la ventana terapéutica, para eso está estudiado un determinado tiempo, cada ese tiempo tenemos que hacer eh, la nueva dosis o programar la nueva dosis en la bomba. Y lo que sucede es que con los bolos intermitentes hay menos bloqueo motor, ¿sí? Bueno, con respecto a la analgesia neuroaxial, según el estadio del trabajo de parto, bueno, si tomamos en cuenta la dilatación, con el dolor sabemos que el dolor es directamente proporcional sí, a mayor dilatación, mayor dolor. Punto máximo de dolor es cuando el paciente está con completa. Entonces, cuando tenemos baja dilatación, en el periodo de dilatación, apenas comienza el trabajo de parto, hasta 6, 7 dilatación, el paciente experimenta principalmente un dolor de tipo visceral. En las pacientes primigestas, cuando están con 7, 8, 9 de dilatación, es lo que le llamamos el periodo transicional, la paciente va a experimentar un dolor tipo visceral y somático. Y a medida que se va acercando a la dilatación completa, la paciente va a experimentar principalmente un dolor de tipo somático. El paciente va a experimentar y nos va a decir que le duele abajo, ¿sí? Le duele a nivel del piso pelviano, le va a tener dolor a nivel de la vulva, de la vagina, y va a ser un dolor máximo. Entonces, ¿qué tipo de analgesia hacemos? Bueno, si la paciente nos viene con una dilatación avanzada y viene, por ejemplo, con 2 partos previos, probablemente, cuando hablo de dilatación avanzada, puede ser 7, 8, 9 de dilatación o completa, nosotros hacemos una analgesia espinal, función única. Ahí lo vamos a explicar. Si la paciente viene con 7, 8 de dilatación, con mucho dolor que por ahí no colabora para la colocación del catéter peridural, se puede hacer una analgesia combinada. Si bien la analgesia combinada espinal epidural se puede hacer en cualquier momento, depende del protocolo de trabajo de cada servicio o de la elección del anestesiólogo. En el caso mío, yo lo utilizo cuando la paciente está muy dolorida. Ahí sí hago una analgesia combinada. Hago primero una analgesia espinal, no contamos con la aguja epidural que permite hacer aguja por dentro de la aguja, pero lo que hacemos primero, según la punción subaracnoidea, administramos una analgesia, a los 4 o 5 minutos se le calmó el dolor al paciente, menos, a partir de los 3 minutos ya se le alivia el dolor, colocamos el catéter peridural y comenzamos
el mantenimiento de la analgesia. Y la analgesia epidural continua se puede hacer en cualquier momento de trabajo. Bueno, ¿qué tipo de analgesia hacemos nosotros en nuestra institución? Acá lo que falta, digamos, es la analgesia endovenosa. Hemos hecho algunos casos, muy pocos, con remifentanilo. No nos dio muy buenos resultados. La verdad que es un tipo de analgesia que no funciona bien, que hay que monitorizarlo y controlarlo como si el paciente estuviera con anestesia general. Hacen depresión respiratoria, no da buena analgesia. Nosotros hicimos, creo que 2 o 3 casos y es como para brindarle algo al paciente, pero la verdad que no funciona bien. ¿Qué es lo que principalmente hacemos? Bueno, la analgesia espinal, esto que le conté, pero es muy útil, pero solo bajo determinadas condiciones, lo que yo les expliqué recién. Aquellos pacientes que nos vienen con 2 o 3 partos previos, y el obstetra nos dice, mira, está con 8 9, la bolsa a bombas, rompo bolsa y se viene el bebé, bueno, listo. En ese caso, hacemos la analgesia espinal, tenemos que saber que tiene una duración de 90 minutos, o sea, tiene que nacer antes que ese tiempo, si no, el paciente le va a doler, y ustedes saben cuando vuelve el dolor, va a tener mucho dolor. Hemos hecho esto y alguna vez no llegó. Bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, hicimos una nueva punción. No es lo ideal, aumenta el riesgo de cefalea pospunción, pero bueno, alguna vez lo hemos hecho. La técnica combinada, la que yo le expliqué recién, se puede hacer en cualquier momento. Hay ciertas instituciones o anestesiólogos que lo hacen de regla. Aunque esté con 2 de dilatación, la hacen combinada a todos los pacientes. En el caso nuestro, dentro del servicio, tenemos algunos anestesiólogos que hacen combinada, como de regla. En el caso mío, no. Solo si la paciente está muy dolorida y me justifica que le haga la analgesia combinada, ¿sí? Cuando viene con 7, 8 de dilatación, realmente esa paciente que se mueve, se mueve, se mueve y no colabora para colocar el catéter peridural, que lleva cierta complejidad y un tiempo mayor a hacer una punción subaracnoidea. Y bueno, la analgesia peridural continua, que es la que hacemos todos los días, con catéter, y bueno, como sabemos, como dice ahí, ¿no? El catéter nos permite, en el caso de que llegara a pasar una cesárea de urgencia o emergencia, nos da la posibilidad de convertir la analgesia en anestesia. Bueno, la analgesia combinada, hay ciertos aspectos para tener en cuenta. Para mí es excelente porque brinda varias ventajas. En el caso nuestro, como lo pongo ahí, realizamos cuando no hay colaboración por dolor. Lo que sí tiene un rápido comienzo de acción, es decir, si queremos que rápidamente se le calme el dolor al paciente, bueno, hacemos esto. Indiscutiblemente tiene mejor bloqueo sacro, es decir, es muy útil para el dolor que siente el paciente cuando se va acercando a la hidratación completa. Mejora la analgesia en parches de la analgesia epidural. Eso es algo importante porque lo vemos nosotros. Vemos que a veces la analgesia epidural te puede dar una analgesia incompleta y es ahí cuando aparece lo que se llama el dolor irruptivo, que a pesar de que está con analgesia, en determinado momento vuelve el dolor. Después está esto que le llaman dural hole, que esto que se cree, o hay como una tendencia a pensar de que, tendencia porque no está comprobado realmente, que si uno hizo la punción subaracnoidea, que la analgesia que vamos a infundir o que vamos a pasar por vía peridural puede pasar del peridural a través del orificio que hicimos con la aguja, eh, con la aguja con la que hicimos la punción subaracnoidea, que podría pasar analgesia a través de este orificio. No está demostrado, la verdad que todos nosotros utilizamos agujas de tipo 27G, o sea, de calibre 27G, y esto está estudiado con agujas de 25G. Sabemos que la aguja de 25G aumenta el índice de cefalea pospunción,
al menos nosotros hace años que no usamos. Entonces, lo que dicen las publicaciones es que si se trata de la aguja 27G, que esto no se puede tener en cuenta porque no, no sería una explicación lógica, digamos, justamente por lo pequeño de la punción. Y vemos si mayor incidencia de bradicardia fetal transitoria. Bueno, esto por dos situaciones. Una, y tal vez la explicación más lógica, es que, por ejemplo, cuando la paciente está muy dolorida, cuando nosotros le hacemos una analgesia eh, espinal o la dosis subaracnoidea, a la paciente se le calma rápidamente el dolor y de tener mucho dolor pasa a tener cero de forma rápida. Entonces, el tono simpático adrenérgico que tiene el paciente baja abruptamente y por lo tanto también eso pasa en el bebé, aumenta la cantidad de circulación de catecolaminas. Entonces eso hace que pueda tener una bradicardia fetal transitoria, que si tu equipo de obstetras no está habituado, por ahí se va a asustar y va a pasar de si pasemos ya a cesárea. Bueno, la verdad es que no, el paciente hay que poner en decúbito lateral, le ponemos oxígeno, esperamos, probablemente es que sea transitorio y sea por esto nada más. Hay que, por supuesto, nosotros todos los pacientes los monitorizamos cuando le vamos a colocar, cuando vamos a realizar la analgesia a todo el paciente, le, en- además de explicarle lo que vamos a hacer, inmediatamente le colocamos un monitor multiparamétrico, como si fuera una anestesia. Entonces, es importante controlar la tensión arterial posterior bloqueo varios minutos después, hasta 15 minutos después. Entonces, de esa manera vamos a detectar algún cambio hemodinámico. Y lo otro que quería explicar es que también a veces la dosis de fentanilo que podemos hacer en la dosis subaracnoidea puede dar también una bradicardia fetal transitoria. Las dos situaciones pueden ser las causas. Bueno, esto es una publicación que es para que ustedes, es súper interesante, actual, bastante actual, muy completa. Les recomiendo que la lean en esta institución, ahí en Atlanta. Ellos hacen casi todas sus analgesias combinadas. Está muy interesante la información. Lean este artículo. Como les conté, nosotros a lo largo de todos estos años fuimos cambiando nuestra analgesia, que iba de la mano de poder tener o no la posibilidad de tener bombas de infusión y fuimos cambiando el tipo de bomba, pero al principio hacíamos esto, que era lo único que teníamos. Mm, nuestra historia con la analgesia de trabajo parto comenzó allá hace muchos años, cuando vino a trabajar a nuestra institución un obstetra que había estado en el exterior y él decía que estaba habituado y donde se había formado todos sus trabajos parto eran con analgesia, así que venía a hacer lo mismo a nuestra institución y nos tuvimos que adecuar y empezar a hacer nuestra curva de aprendizaje con analgesia y empezamos así. Colocábamos el catéter eh, peridural, hacíamos una dosis inicial con una jeringa y después utilizamos esto, bupivacaína 0,125 y fentanilo, y en la dosis inicial. Y después hacíamos mantenimiento, cada determinado tiempo veníamos con la jeringa y le administrábamos una dosis en bolo. ¿Cómo le decíamos a la paciente? Bueno, le decíamos que en cuanto ella empezara a sentir más las contracciones, no que tenga dolor, eso lo queríamos anticipar de esta manera. En cuanto ella notaba que empezaba a sentir más las contracciones, le decíamos que la llame la enfermera y que la enfermera nos avise a nosotros y nosotros vemos. Entonces, ¿cuál es la ventaja acá? Que nosotros no utilizamos ningún tipo de patología, íbamos simplemente con la jeringuita y le hacíamos bolos. ¿Cada cuánto? Bueno, cada 60 minutos, más o menos. Una vez por hora íbamos y le hacíamos nuestra dosis. Bueno, la desventaja es la cantidad de veces que teníamos que ir y teníamos que estar dependientes de esto. Y dependíamos mucho de la comunicación entre la paciente, la enfermera o el residente y nosotros. Y a veces
o la enfermera estaba en el trabajo de parto en la otra sala y demoraba, a veces iba y se olvidaba de llamarnos, a veces nos avisaban y bueno, fallaba la comunicación y la paciente ya cuando íbamos estaba con dolor. Esa es como una de las principales eh, desventajas. Pero la verdad que anduvo varios años y es una analgesia que anda bien. Son bolos intermitentes, pero manuales. Bueno, después llegaron las bombas de infusión, como cualquier otra bomba que tiene cualquier institución, y empezamos a hacer las infusiones continuas. Bolo manual, en el momento de colocamos el catéter, infusión continua, 10 mililitros hora aproximadamente, bupivacaína 0,125 o ropivacaína del 0,2, con fentanilo en inicio y la infusión continua también. Generalmente usamos 1 o 1,5 microgramos por mililitro. Lo preparamos en un suero fisiológico de 100. Bueno, esto lo utilizamos durante muchos años. ¿Cuál fue la principal ventaja o solución? Es que, bueno, teníamos que ir mucho menos nosotros. ¿Cuál era la desventaja real que nosotros veíamos? Que había mayor bloqueo motor. También había mayor consumo de anestésico local, pero nosotros veíamos que pasado determinado tiempo, la cuarta, quinta hora, los pacientes se bloqueaban los miembros inferiores, por ejemplo. Eh, no usábamos dosis tan bajas de bupivacaína y usamos bupivacaína que bloquea más a nivel motor. Eh, lo cierto es que sucedía a veces, decíamos, pero ¿por qué si están las piernas bloqueadas, aún así el paciente a veces tenía dolor? Bueno, hay una explicación para eso, ahora se los voy a mostrar, tiene que ver con las presiones en las cuales se infunde y la distribución del anestésico local. Entonces, teníamos ese inconveniente de bloqueo motor y lo que hablábamos antes es que terminas bloqueando el piso pelviano y esto hace que disminuya el tono del piso pelviano y aumente la incidencia de la posibilidad de un parto instrumental. ¿Por qué? Porque impide la rotación final del bebé. Esto es lo que venimos haciendo nosotros ya hace varios años, es nuestro protocolo de analgesia epidural controlada por el paciente, nos ha dado excelentes resultados, lo pueden sacar, ahí con el QR está en mi drive, ahí los pasa a mi drive y le obtienen el protocolo. Bueno, esto es lo que hacemos, eh, nos da la posibilidad, realmente es así, de que esta forma de mantenimiento de la analgesia se adapta a las necesidades de cada paciente, porque no todos los pacientes son iguales, no todos experimentan el mismo dolor de trabajo parto y de la misma manera, y esto lo vemos y se lo explicamos al paciente de que, por supuesto, se le da una mínima capacitación con respecto al manejo del pulsador, como vemos ahí. Estas no son las bombas que utilizamos, pero se utiliza, se le explica cómo utilizar el pulsador, le explicamos que hay todo un parámetro de seguridad que se programan ya en el software de la bomba. El paciente lo entiende perfectamente y lo utiliza sin ningún inconveniente, salvo alguna que no lo entiende y aprieta un montón de veces, pero es realmente el 99% lo entiende y lo utiliza muy bien. Y nosotros podemos ver la cantidad de disparos que se hace en la paciente a lo largo del trabajo parto y realmente es muy variable, como es el dolor del trabajo parto, que es variable, impredecible, ¿sí? Es distinto entre todas las pacientes. La principal ventaja que tiene es que hay menos intervenciones, no nos llaman prácticamente para nada, porque lo que hace la paciente cuando aparece este dolor que se llama dolor irruptivo, que es que a pesar de la analgesia en algún momento le aparece una molestia, nosotros le decimos eso, le explicamos, le decimos, mira, en algún momento de tu trabajo parto, de bien que estás, capaz que pasaron 2, 3 horas, te puede aparecer una molestia. Ya no vas a tener el dolor que tuviste cuando yo llegué y te coloqué el catéter. Vas a tener una molestia, un dolor leve, una molestia tipo molestia de ovario. Bueno, en ese momento te explicamos, vos podés oprimir el pulsador. La cantidad de veces, no hay un límite de cantidad de veces, le explicamos, pero lo más importante es que es a demanda.
es decir, que lo utiliza si lo necesita. Entonces, con esto, la verdad que funciona muy bien. Entonces, la paciente, en cuanto siente alguna molestia, oprime el botón. Generalmente le explicamos los momentos en los cuales puede llegar a necesitarlo. Por ejemplo, cuando rompen bolsa, cuando nos vamos acercando a la dilatación completa, o cuando está en expulsivo, eh, a veces es el momento en el cual tiene que utilizarlo. Le explicamos también a la paciente que el momento en el cual la analgesia epidural puede no funcionar bien es el momento del expulsivo, cuando está saliendo la cabecita del bebé y la dilatación completa de la dilatación de la bóvula o la vagina. Eso es todo inervación sacra de S2 a S4. No es, el analgesia epidural no lo bloquea del todo bien y a veces la paciente puede referir dolor en ese momento, inclusive a pesar de la analgesia. Eso es lo que quiero explicar. Entonces le decimos que ahí puede oprimir el pulsador y tal vez le calme, ¿sí? Siempre dejamos la puerta abierta que alguna molestia puede llegar a sentir, pero siempre va a ser 70-80% menos que si fuera sin analgesia. Entonces los pacientes muy conformes, la verdad que la gran mayoría con la infusión, con la infusión más, más las veces que pulsó, que oprimió el pulsador, anda muy bien y no requieren nada para expulsivo. A veces si tiene dolor y nos llaman, nosotros vamos y le hacemos una dosis extra con un bolo manual, con una jeringa, puede ser lidocaína al 1%, 4 o 5 mililitros, desconectamos un ratito la bomba, hacemos un bolo manual de 4 o 5 mililitros, paciente sentada, le dejamos sentadita ahí 5 minutos y a veces, o la mayoría de las veces funciona. Bueno, ¿cuál es la principal desventaja de esto? Es que necesitamos bombas que permitan hacer esto, pero bueno, en Argentina están y se pueden acceder a ellas, así que eh, es una oportunidad para que puedan utilizar esto. ¿Cómo funciona o cómo lo utilizamos? Bueno, esto es así. eh, Hay una dosis nosotros colocamos el catéter, hacemos una dosis, un bolo inicial de 10 mililitros, utilizamos ropivacaína entre 0,1 y 0,2%. En el caso mío, 0,15%, con entre 50 y 100 microgramos de fentanilo. Ahí pueden, entre ese rango pueden utilizar fentanilo en la misma jeringa de 10 mililitros. Se instaura una infusión de base. ¿Y cuál es la principal diferencia con la infusión que hacíamos antes, que usábamos 10 mililitros hora? 10 mililitros hora, sí. La solución analgésica puede ser la misma, pero lo que nos permite esto es bajar, ¿sí? La infusión. En vez de estar a 10 mililitros hora, lo usamos a 6 mililitros. ¿Sí? Entonces, el efecto que puede lograr la infusión continua en cuanto al bloqueo motor es menor. Entonces, se comienza la infusión, se le da la aplicación al paciente y se le dice que oprima cuando lo requiera. Llega un momento en que el paciente oprime el pulsador, como vemos la primera barrita verde. Si el paciente quiere oprimir nuevamente el pulsador, va a haber un tiempo de cierre, un tiempo de bloqueo de seguridad, lo que se llama el lockout, en el cual, por más que oprima, inclusive se escucha el beep, el paciente oprime, pero no se administra la dosis. La dosis nuestra de bolo, de PCA, es decir, cuando oprime es de 4 mililitros. De la solución analgesia de ropivacaína, por ejemplo, 0,15% o 0,2%. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de ese bloqueo? Son 15 minutos. Durante 15 minutos no puede oprimir nuevamente, perdón, puede oprimir, pero no va a ser efectivo. Recién pasó los 15 minutos, lo vuelve a hacer. Entonces, una de las cosas que se le explica es que le podemos decir, mira, si te aparece dolor, vos podés oprimir el pulsador. Si no se te fue totalmente el dolor, tal vez se disminuyó, pero no se fue totalmente, a los 15 minutos podés volver a oprimir el pulsador. Se fue el dolor, bueno, no lo tocamos más al pulsador hasta que haga falta. Pero no hay un límite máximo de disparos. ¿De qué se trata esto de los bolos epidurales intermitentes programados? Bueno, hay determinadas bombas que hoy en nuestro país
no contamos con este tipo de tecnología, pero en Estados Unidos, en Europa se utiliza, y es que la bomba va a realizar, ya no hay infusión de base, sino lo que va a hacer es bolos intermitentes cada determinado tiempo, que uno lo programa en la bomba, y a su vez esto se combina con la posibilidad de que la paciente va a tener el pulsador para hacerse analgesia controlada por el paciente. Se combinan las dos cuestiones, los dos tipos de mantenimiento. Entonces, como vemos ahí, hay un bolo inicial similar a lo que hacemos nosotros, en un bolo inicial manual, y se comienza la bomba y a los 45 minutos, depende de lo que se programe, pero por ejemplo en este caso se hace a los 45 minutos el primer bolo, ¿sí? El primer bolo automático. Y después, cada 30 minutos va a realizar un bolo. Pero ¿qué pasa si el paciente oprime el pulsador? Bueno, ahí el software permite por seguridad, no va a, por ejemplo, no, si está dentro de los 30 minutos la dosis de PSA, bueno, va a suspender el bolo automático y lo va a correr el tiempo necesario para que no sobredosifique, ¿sí? Y después vuelve a retomar cada 30 minutos, a partir de ahí, el bolo epidural intermitente automático, ¿sí? Esto en teoría, hay bastantes publicaciones de hace tiempo, que la suma de bolo intermitente más analgesia controlada por el paciente da como resultado menor incidencia de parto instrumentado, menor bloqueo motor en comparación con la otra técnica que es la infusión continua más PCA. Bueno, ¿qué pasa con las presiones? Esto es algo muy, muy interesante. Es que lo que yo le explicaba, qué pasa con las infusiones continuas. Bueno, lo cierto es que a mayores presiones hay mejores difusiones de la solución analgésica, y a presiones bajas, puntualmente las infusiones continuas, se provocan distribuciones no homogéneas. Entonces, veamos la comparación y tomar cuáles son los ejemplos en cuanto a las presiones. Bueno, las infusiones continuas a 10 mililitros horas pueden dar una presión de 34 milímetros de mercurio. Un bolo de 5 mililitros a realizarse en 90 segundos, por ejemplo, un bolo que realice con un pulsador de PCA, da una presión de 250 milímetros de mercurio. Fíjense la diferencia. Y un bolo manual, cuando uno viene con una jeringa y hace un bolo, ese bolo puede superar los 320 milímetros de mercurio. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, en estas figuras, que es bien gráfico sobre lo que pasa, la figura A es la infusión continua. ¿Qué pasa? Tenemos la infusión continua, vieron que los catéteres periodontales son multiperforados. Bueno, a veces se dice que la presión es tan baja en la infusión continua que no alcanza a difundir por estos creo que son 5 orificios distales que tienen diferentes direcciones, y tan solo con una infusión continua solo saldría por un orificio. ¿Cuál? El proximal, que va hacia afuera, por decirlo. Sí, proximal hacia usted. Entonces, no hay una buena distribución. Como ven ahí en la figura A, lo que está pintado de color azul o celeste, las distribuciones son bajas. Y eso es la explicación a que teníamos algunos pacientes que se les bloquean las piernas y aún así les aparece algún tipo de dolor relacionado al trabajo parto. En la figura B, cuando hacemos bolos, ya sean manuales o automáticos, pasa lo siguiente. Como es mayor la presión, la distribución es mayor, podemos bloquear más metámeras, inclusive como vemos en la figura B, inclusive hasta el espacio epidural anterior. Entonces nos mejora la efectividad del bloqueo, y tenemos menos dolores irruptivos cuando se hacen las dosis en bolos. Esta es la explicación de la distribución homogénea del analgésico. Bueno, la presencia de un catéter peridural efectivo permite la rápida instauración de una anestesia epidural en caso de necesidad de emergencia. Esto es clave hoy que todos los anestesiólogos
nos centramos tanto en la seguridad del paciente o la posibilidad, no, la obligación nuestra de brindar seguridad. Entonces, tener colocado un catéter peridural en el paciente en trabajo parto nos da la posibilidad de pasar rápidamente a una cesárea y ya tenemos la vía de administración, que es la peridural. En vez de ser la dosis analgésica, utilizamos lidocaína con epinefrina y a los 5 minutos pueden estar operando, a veces antes inclusive, y eso la verdad que es seguridad en el caso de tener una emergencia obstétrica. Lo importante para llevarse a casa, los resultados maternos y fetales de analgesia epidural siguen hoy demostrando su seguridad. Utilizar bajas concentraciones de anestésicos locales, de ropidocaína, porque lo utilizamos nosotros, pero en realidad sabemos que la mayoría tiene bupivacaína. Ropidocaína es 0,1-0,2%, en el caso de bupivacaína pensaría en 0,1 hasta 0,125%. Esas serían las dosis ideales, 0,1. Algunos hablan de 0, 0,625, pero tenemos que saber que siempre al bajar las concentraciones a veces a detrimento de analgesia. Por lo menos es lo que yo he visto con ropidocaína el 0,1. Algunas andan bien, otras no tanto. Es decir, realmente la paciente se le bloquean menos, el bloqueo motor es menor, pero a veces realmente detrimento de analgesia. Por eso mi recomendación, por experiencia, 0,15% de ropidocaína es como la concentración ideal. Hemos utilizado muchos años el 0,2% y anda muy bien también. Tal vez después de la cuarta, quinta, sexta hora de analgesia, también empieza a referir a algún tipo de bloqueo motor. Siempre mueven las piernas, todo, pero pueden sentir como un poquito más dormida los miembros inferiores. La paciente no la dejamos deambular, ¿no? Las infusiones continuas a nivel epidural en el tiempo generan mayores concentraciones de anestésicos locales. Un objetivo es evitar el bloqueo motor perineal. Y catéter peridural es lo mismo o igual a seguridad en anestesia. Bueno, muchas gracias. Les dejo mi contacto, mi mail. Y ahí está mi teléfono, para ahí es más fluido. No tengo ningún inconveniente en que me escriban a mi WhatsApp. Ahí está mi teléfono. Y estoy para responder cualquier tipo de consulta que hagan. Nuestra institución está abierta a aquel que quiere venir y conocer o ver lo que nosotros hacemos. Nuestra institución estamos haciendo entre 65 y 85, porque la verdad que es variable, analgesias por mes. Y bueno, para nosotros es realmente una técnica que nos hace muy feliz y lo estamos haciendo hace muchos años. Y la gran mayoría de nuestros trabajos parto van con analgesia y nos pone muy felices. Esa es mi sobrina que le hizo una analgesia al parto y tuvimos un parto excelente. Nació Ámbar, así que también me fue un momento muy feliz para mí estar ahí acompañando en su trabajo parto. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo para responder sus preguntas.